Ya está transmitiendo. ¿Sí? Sí, Ilesa, ya Sí, Rodríguez, se lo se transmito. está transmitiendo, sí, listo. Señor. Entonces, espera, vamos a ver. ¿Listo, Rodri? Listo, ya. Señor presidente, ya podemos iniciar. Muchas gracias, compañera. Muy buenos días para todas y para todos. Damos inicio a nuestra sesión por Comisión Optada Permanente de Seguridad y Derechos Humanos de hoy, 17 de diciembre del 2025, siendo las 9:59 de la mañana. El presidente es Milton Eduardo Peña Peña, la vicepresidenta Gloria Milena Chamorro Gallego, la segunda vicepresidenta Diana Paola Rico González. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, temas. Primer debate al proyecto de acuerdo local por el bienestar, la dignidad y el envejecimiento activo de las personas mayores. Vive y transforma tu camino con propósito de dignidad. También habrá lectura y aprobación de actas de los días 1, 5 y 15 de diciembre del 2025. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, lectura de correspondencia. Iniciamos el desarrollo llamando a lista y verificando el quórum. Por favor, apoyo técnico. Sí, señor presidente, entonces como primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Ángulo Camacho, Diego Fernando. Sí, Ángulo Presidente, buenos días, gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Castro Vargas, Diana Carolina. Muy buenos días a todos y todas. Diana Castro presente. Muchas gracias. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Muy buenos días para todos y todas. Gloria Milena Chamorro presente. Muchas gracias. Díaz Arevalo Luz Estela. Garzón de Asa, Angie Lorena. Muy buenos días para todas. Lorena Garzón de Asa, Partido Mira presente. Moreno González, Luis Sebastián. Olaya Rico, Carlos Humberto. Peña Peña, Milton Eduardo. Milton Peña presente. Sí, señor, registrada la asistencia. Ramírez Castillo, John Fernando. Muy buenos días para todos. John Fernando Ramírez presente. Muchas gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Real P. Ovalle Juan Carlos. Un saludo muy especial para todos y todas, para la comunidad que nos sigue en las diferentes redes sociales. Juan Carlos Real P. Valle, Pacto Histórico presente. Muchas gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Rico González, Diana Paola. Muy buenos días para todos los compañeros de la corporación. Diana Paola Rico González presente. Partido Centro Democrático, muchísimas gracias. Olaya Rico, Carlos Humberto. Muy buenos días, ediles, edilesas, los apoyos técnicos, la comunidad que nos acompaña en la virtualidad y presencialidad. Carlos Olaya, Partido Liberal, presente. Díaz Arevalo Luz Estela. Muy buenos días para todos y todas, honorables ediles e ilesas, comunidad que nos sigue a través del Facebook Live. Díaz Arevalo Luz Estela presente, muchas gracias. Señor presidente, contamos con la asistencia de 10 ediles e edilesas. Ponga usted en consideración el orden del día. Muchas gracias. Gracias a usted. Ponemos en consideración el orden del día leído. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Ilesas, ediles, ¿aprueban ustedes el orden del día? John Fernando Ramírez aprueba. Aprobado. Una vez aprobado el orden del día, continuamos con nuestro siguiente punto. Primer debate del proyecto de acuerdo local por el bienestar, la dignidad, el envejecimiento activo de las personas mayores. Vive y transforma tu camino con propósito de dignidad. De acuerdo a nuestro ordenamiento interno, es decir, al reglamento, vamos a dar inicio al primer debate. De acuerdo al tema leído, y en este momento entonces declaro abierto el debate. Se le da el uso de la palabra a la señora coordinadora para que rinda oficialmente la ponencia y posteriormente en el orden establecido en nuestro reglamento se le dará el uso de la palabra a quien corresponda. Bienvenida y muchas gracias, señora coordinadora. Diana Paola tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Entonces vamos a dar inicio.
Bogotá, 10 de diciembre del 2025, para John Fernando Ramírez, presidente Junta Administradora Local de Kennedy, de Comisión Octava Permanente de Seguridad y Derechos Humanos. Ponencia positiva con modificaciones por el bienestar, la dignidad, el envejecimiento activo de las personas mayores en la localidad de Kennedy. Edilesa Gloria Milena Chamorro Gallego, edilesa ponente. Milton Eduardo Peña Peña, edil ponente, y Diana Paola Rico González, edilesa coordinadora. Ponencia positiva. Proyecto de acuerdo local por el bienestar, la dignidad y el envejecimiento activo de las personas mayores en la localidad de Kennedy. Introducción. El cumplimiento de las funciones conferidas a los ediles con el artículo 76 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el Reglamento Interno de la Junta Administradora Local de Kennedy, se presenta ponencia positiva al proyecto de acuerdo local por el bienestar, la dignidad y el envejecimiento activo de las personas mayores. En análisis técnico, jurídico y territorial, realiza y permite concluir que la iniciativa es y permite coherente con el marco normativo vigente, viable administrativamente, compatible en el plan de desarrollo local y distrital y no genera impacto fiscal, por lo tanto, se recomienda su aprobación en el primer debate. Segundo, marco jurídico. El proyecto de acuerdo se fundamenta en los siguientes instrumentos normativos. Primero, Constitución Política de Colombia, artículo 46, protección especial a las personas mayores. Artículo 13, igualdad y medidas afirmativas para población en debilidad manifiesta. Artículo 1, 366. Dignidad, bienestar general y calidad de vida. Artículo 318. Competencia de las juntas administradoras locales. Segundo, normativa nacional. Ley 1251 del 2008. Protección, promoción y defensa de los derechos del adulto mayor. Ley 1315 del 2009. Lineamientos de trato digno. Ley 1850 del 2017. Medidas contra el maltrato y el abandono. Ley 2055 del 2020. Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Tercero, normativa distrital. Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez, Decreto 345 del 2010. Artículo distrital 761 del 2020, envejecimiento activo. Plan Distrital de Desarrollo 2024 al 2027. Plan de Desarrollo Local de Kennedy del 2025 al 2028. Cuarto, competencia de la Junta Administradora Local. Conforme al artículo 69, 75 y 76 del Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 2116 del 2021 de la Junta Administradora Local, la facultad para expedir acuerdos locales orientados al bienestar social, la participación e integración comunitaria. Tercero, análisis técnico y territorial. La localidad de Kennedy posee más de 67,000 personas mayores, siendo uno de los territorios con mayor envejecimiento poblacional en Bogotá. Esto genera los desafíos asociados a participación social limitada, brechas en acceso a oportunidades económicas, soledad no deseada, dependencia funcional y de vulnerabilidad, barreras en acceso a cultura, a deporte y a recreación. El proyecto propone acciones estratégicas que responden directamente a estas necesidades. Primero,
reconocimiento social cultural mediante la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. Segundo, inclusión laboral con el porcentaje anual de contratación de personas mayores. Tercero, integración intergeneracional mediante el Día Local de Intercambio de Saberes. Cuarto, reactivación económica con las ferias locales de emprendimiento para las personas mayores. Cuarto, pertenencia y necesidades del proyecto. El envejecimiento demográfico acelerado exige respuestas institucionales claras y permanentes. Las personas mayores enfrentan condiciones de vulnerabilidad que requieren acciones de protección y de promoción de envejecimiento activo. El proyecto complementa y fortalece la política pública distrital, asegura la continuidad, la institucionalidad y reconoce el rol fundamental de las personas mayores en la vida comunitaria. Quinto, viabilidad jurídica y administrativa. La iniciativa respeta los principios de legalidad, competencia, racionalidad, coherencia administrativa. Las actividades propuestas pueden ser implementadas por la alcaldía local a través de programas existentes sin requerir creación de nuevas estructuras ni recursos adicionales. La alcaldía conserva la facultad de definir porcentajes, reglamentaciones y cronogramas de ejecución operativa. Impacto fiscal. El cumplimiento de la ley 819 del 2003, el proyecto no genera impacto fiscal, pues no crea nuevos programas, no establece obligaciones presupuestales adicionales, no modifica el marco de gasto de mediación de mediano plazo. Las actividades se ejecutarán con recursos de disponibilidad en cada vigencia. Séptimo, conclusión de la ponencia. Tras el análisis integral, la ponencia concluye en el proyecto de acuerdo. Es constitucional y legal. Responde a las necesidades urgentes de la población de nuestra localidad. Es viable administrativamente. No genera impacto fiscal. Se articula con los planes de desarrollo. Por lo tanto, se recomienda su aprobación por la comisión y la revisión de plenaria para segundo debate. Octavo, proposición final. Se solicita a la comisión respectivamente aprobar de manera positiva el proyecto de acuerdo local por el bienestar, la dignidad y el envejecimiento activo de las personas mayores en la localidad de Kennedy, remitido a la plenaria de la Junta Administradora Local por segundo debate. Me hacen un favor para que empecemos a proyectar el cuadrito de los comparativos como se había pasado el proyecto y con las modificaciones que se realizaron. ¿Listos? Bueno, entonces el acuerdo local como lo habían pasado, se había pasado, artículo 1, el objeto. Donde decía que el presente acuerdo tiene como objeto establecer y fortalecer acciones de promoción, participación, incidente, bienestar integral, reconocimiento y sociocultural, integración intergeneracional y fomento económico. El acuerdo con modificaciones por los ponentes designados, haciendo nuestro estudio previo con los compañeros, se tomó la decisión de que quedara así. El presente acuerdo tiene como objeto establecer lineamientos para la promoción del envejecimiento digno, activo y saludable de las personas mayores de la localidad. La justificación por el cual se cambia el artículo hecha por los ponentes es demasiado extenso, mezcla objetos con acción y no cumple técnica legislativa. Por este motivo hacemos estos respectivos cambios. En el artículo 2, donde dice la conmemoración del Día Internacional de la Persona Mayor,
Dice, institúyase en la localidad de Kennedy la conmemoración del Día Internacional de la Persona Mayor el 1 de octubre de cada mes, mediante la realización de actividades culturales, artísticas, pedagógicas, recreacionales, deportivas y demás acciones que promuevan su realización, su visibilización. Donde se tomó la decisión con los compañeros ponentes de que quedara, artículo 2, conmemoración del Día Internacional de la Persona Mayor. La alcaldía local coordinará las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Persona Mayor en el mes de agosto, ya que ese es el mes donde se hace conmemoración y siempre se ha hecho en todas las localidades. En el mes de agosto, teniendo en cuenta la articulación con entidades distritales sin generar obligaciones presupuestales adicionales. La justificación es que no define al responsable, puede interpretarse como obligación fiscal. El mes institucionalizado para la celebración del mes del adulto mayor es el mes de agosto, así como ahorita lo dije. En el artículo 3, por favor, dejamos la constancia del compañero. Constancia de asistencia de Leir Moreno González Luis Sebastián. Buenos días, Sebastián Moreno presente, gracias. Muchas gracias. Entonces continuamos con el artículo 3, donde dice la inclusión laboral de personas mayores. Créase una línea de acción, la alcaldía definirá un porcentaje del total de contratación. En la modificación que se realizó, dice inclusión laboral de personas mayores. La alcaldía local definirá anualmente mediante acto administrativo un porcentaje orientador de participación de personas mayores de contratos de prestación de servicios y apoyos logísticos, respetando los principios de méritos de capacidad y selección objetiva. La justificación de este cambio es que el porcentaje es vacío, jurídicamente inválido. No dice cómo se fijará este porcentaje. Puede violar el principio de selección objetiva. En el artículo 4, Día Local de Intercambio Intergeneracional. Institúyase un día local de intercambio entre personas mayores e instituciones educativas. Nosotros lo modificamos así. Dice, Día Local de Intercambio Intergeneracional. Participación de las instituciones educativas será voluntarias y se gestionarán en articulación con la Secretaría de Educación del distrito. La justificación de estos cambios podría interpretarse como una obligación hacia colegios. La Junta Administradora Local no tiene competencia para imponer cargas a establecimientos educativos. En el artículo 5, Feria Económica para Personas Mayores. Créase la Feria Local de Recreación Económica para Emprendedores Mayores. Las modificaciones que realizamos con los compañeros vendría a quedar. La feria podrá realizarse anualmente en la articulación con el IPES, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Integración Social, sin generar obligaciones presupuestales adicionales. La justificación es
podría interpretarse como obligación operativa y fiscal. No articula con entidades con competencias económicas. En el artículo 6, la implementación. La implementación estará a cargo de la alcaldía local. La modificación que se realizó fue: la implementación del presente artículo estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y a la articulación con las entidades distritales competentes. Artículo 7. Seguimiento. No específicamente cuándo debe entregarse el informe. No especifica cuándo debe entregarse el informe. En el artículo 7 que nosotros modificamos, la alcaldía local presentará un informe anual dentro de los 3 primeros meses del año siguiente. La justificación de esto, me faltó, sin generar costos adicionales. Y la justificación es falta de precisión y debe definirse con periodicidad. En el artículo 8, impacto fiscal. El presente acuerdo no genera impacto fiscal. La modificación que se realizó es: de conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 del 2003, se certifica que el presente acuerdo no genera impacto fiscal al no crear programas nuevos ni obligaciones presupuestales. La justificación es: falta mencionar la Ley 819 del 2003. La evaluación fiscal debe sustentarse normativamente. En el artículo 9, la vigencia. Rige a partir de su aprobación. Las modificaciones que se realizaron son: el presente acuerdo rige a partir de su aprobación y sanción y deroga la disposición que le sea contraria. La justificación. En la justificación, ninguno, solo ajuste menores de estilo. Señor presidente, esa es la lectura de la ponencia positiva. Tiene la palabra. Muchas gracias, coordinadora. En apego al artículo 80 de nuestro reglamento interno, que es el que rige este momento normativo dentro de la JAL, y una vez rendida oficialmente la ponencia, se da el uso de la palabra al autor para que se refiera a su proyecto. Ailio Fernando Ramírez quiere tener el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Milton. Bueno, quiero agradecer hoy a la coordinadora ponente y a los otros dos ponentes de este proyecto de acuerdo. También a los ediles por puedan contemplar la posibilidad de que sea aprobado este proyecto de acuerdo. Contarles que es un proyecto de acuerdo que no nace directamente de mi curul, pues sí, también tenía esta idea. Sin embargo, es un tema que también me ha presentado el Consejo de Sabios y Sabias y un gran número de adultos, de personas mayores de nuestra localidad de Kennedy, en donde ellos consideran que podamos con este acuerdo replantear algunos temas en los cuales de pronto no han sido tan beneficiados ellos, mirar unos artículos en donde pueda ayudar a mejorar temas de sus espacios libres, de sus tiempos libres, utilizándolos en cosas como, por ejemplo, no solo entretenimiento, sino temas emprendedores, en donde la alcaldía los tenga en cuenta dentro de los temas de emprendimiento, dentro de los temas de saberes, en donde hayan, por ejemplo, cursos y dentro de estos cursos incluyan a las personas mayores y que ellos también puedan después ser hasta los mismos profesores de un arte, en donde puedan también hacer temas importantes como es artesanías, por ejemplo. Ellos quieren también tener un espacio dentro de las ferias para poder vender estas artesanías. Quiero también que sepan que aquí nos cobijamos en el tema jurídico
revisando lo mismo que se revisan los demás acuerdos, y es uno, pues que no genere un impacto fiscal aparte del mismo presupuesto que la localidad tiene para las mismas ferias. Es más tema de abrirle espacios también a las personas mayores, de abrir espacios en los cursos, de abrir espacios también en las ventas de estas ferias, de lo que ellos produzcan luego de estos cursos. Y también el tema lo revisamos con abogados a quienes pedí el favor, abogados de la misma alcaldía, eh, con personas también de integración social, que me dieran como un análisis para mirar que lo que hagamos es muy complementario y muy conforme a los temas que debe hacer la alcaldía como tal. Entonces, en ese orden, pues quiero agradecerles por las modificaciones, las veo pues también acordes, y agradezco a toda la Junta Administradora Local de Kennedy, pues porque podamos revisar este acuerdo. Muchísimas gracias, Milton. Gracias a usted, edil, autor del proyecto. Siguiendo con lo que presentó el artículo 80, el uso de la palabra a los ponentes, compañera Gloria. Bueno, me pareció acorde el hecho de este acuerdo por dos razones principales. Yo soy una de las edilesas que más, bueno, todos aquí hemos trabajado lo que es tercera edad, pero algo que los consejos y aquí en una sesión nos dijeron era, estaban sujetos a si la administración les daba la oportunidad o no les daba la oportunidad de celebrar el Día del Adulto Mayor. Ya con este acuerdo, digámoslo así, al institucionalizar la conmemoración del día de ellos, pues ya dicen ellos o se sienten como con la certeza de que sí se le va a celebrar a ellos y no van a tener que tener esa discusión que año tras año la tienen con las diferentes administraciones que estén presidiendo en ese momento. Otra cosa importante y aquí pues yo digo que nos faltarían cosas, muchísimas cosas más, pero algo que sí se ve muy rezagado es los saberes de ellos. Y ahí es donde ellos proponen un día intergeneracional, donde dice, nosotros también fuimos profesores de cultura, nosotros también tenemos grupos de danza, nosotros también podemos enseñar a estas nuevas generaciones a tener el amor hacia el folclore. Y otra cosa importante que se han visto restringidos es que en las diferentes ferias de emprendimiento, pues siempre es la madre cabeza de familia, la joven, pero a ellos muy poca relevancia les dan. Ahí es donde ellos pues se sienten un poquito, bueno, ya aquí tenemos esas herramientas que la Junta Administradora Local con este acuerdo nos darían a nosotros para seguir trabajando. Es como, para mí, satisfacción, hay que mejorar. Yo digo que cada acuerdo de nosotros poco a poco se va robusteciendo con el pasar del tiempo. Pero ya esto sería como un inicio para ellos sentirse que están acogidos eh, en la administración. Muchas gracias, es como el aporte que tengo. Gracias, compañera. Como ponente también quiero mencionar que hicimos la evaluación jurídica correspondiente, encontrando que todo se encuentra con apego a la ley, a la Constitución. Resaltar la iniciativa del autor que busca visibilizar a las generaciones que nos anteceden, a las que le tenemos tanto respeto, admiración, orgullo, pero que nos corresponde a quienes les seguimos, eh, resaltar la labor que ellos aún tienen en la sociedad y el aporte importantísimo que podrían tener. El hecho de poder contar con ellos como formadores es algo muy importante, además de reconocer que son productivos y no solamente están en busca de subsidios y ayudas y auxilios, sino que tienen para aportar en lo económico, en lo cultural, en
tantos temas que ellos han recorrido a lo largo de sus vidas. Entonces, pues la posición como ponentes y la invitación es a que las edilesas y los ediles dejen las constancias que bien tengan, pero siempre con el propósito de aprobar el proyecto de acuerdo final. En, en el orden que nos propone el artículo 80, una vez las intervenciones de los ponentes, las demás edilesas y ediles en el orden que soliciten la palabra. ¿Quién quiere tener el uso de la palabra? Compañera, para que le conceda el uso de la palabra a las personas que estén presentes y la soliciten, que no puedo verlas en este momento. Gracias, presidente. Resaltó todos los ajustes que le hicieron en la ponencia, porque sí hay varios aspectos que habría que corregir por temas también de cuidado de jurídicos. Y frente a ya las constancias puntuales, sí me acojo, pues parte de la ponencia lo plantea, pero igual para reforzar en el artículo número 4, que también en que estas, digamos, como todas las actividades que se realicen el día local de intercambio de conocimientos, pues en articulación, como ustedes lo tienen, voluntaria con las instituciones educativas y públicas y privadas del territorio, para que pues no se vaya con una obligación, me parece fundamental como ustedes lo tienen en la ponencia. También sobre la feria local de reactivación, artículo 5, que en efecto también esté sujeta a la planeación institucional y a la disponibilidad también presupuestal de cada vigencia. El artículo 6 también fundamental como lo trae en la ponencia. El artículo 8 habría que revisar, yo consideraría con los ponentes si es necesario dejar el artículo del impacto, porque si bien pues ya lo traía en el estudio, porque estaba revisando de hecho otros y no lo trae, entonces no sé hasta qué punto. Igual si se deja, entonces sería realizarle un ajuste en donde diga que el presente acuerdo no crea nuevas obligaciones presupuestales ni autoriza gastos presupuestales y su ejecución se realizará con cargo a los recursos existentes de conformidad a la disponibilidad presupuestal de cada vigencia. Adicionalmente, sobre el artículo número 3, también me parece que es un artículo que es muy importante, pues como el autor lo plantea sobre la importancia de inclusión. Sin embargo, como ustedes lo dicen en la ponencia, nosotros no podemos entrar como a definir unos porcentajes porque ya, digamos que pasaríamos sobre las competencias que tenemos como JAL. Entonces, ustedes le hicieron un ajuste igual para evaluar si se queda como en la ponencia o como lo planteo en esta constancia. Artículo 3, línea de acción para la inclusión laboral de personas mayores. Impulsar o fomentar una línea de acción orientada a promover y fomentar la inclusión laboral de personas mayores en los procesos y programas que desarrolle la alcaldía local de Kennedy mediante acciones afirmativas o estrategias de sensibilización, formación, acompañamiento y priorización, sin afectar lo que ustedes mencionaban también en la ponencia, los principios de mérito, igualdad, legalidad y transparencia, y de acuerdo con la normatividad vigente, la capacidad operativa y la disponibilidad presupuestal de cada vigencia, para pues allí cuidarnos que no estamos como, sí, como planteando, más que planteándolo, casi como imponiendo a la alcaldía un porcentaje, porque pues no es correcto, y como se lo mencionaban, mencionan un porcentaje, pero no cuál. Entonces, por ejemplo, en el de discapacidad, pues sí hay una ley que ya reglamenta el porcentaje de contratación para persona con discapacidad, pero en ese puntualmente, entonces, sí es importante que en futuros proyectos, cuando nosotros consideremos la inclusión laboral con porcentajes, pues que también lo hagamos con un sustento jurídico, pues para no llegar a incurrir como en errores que ya sé también como de una iniciativa muy positiva, pero que pues a la ley pues también es importante tener como ese sustento jurídico. Eran esas mis apreciaciones y resaltado al autor pues también apoyar este artículo, este proyecto que pues también es en vía del bienestar de nuestras personas mayores en la localidad de Kennedy. Gracias, presidente y ponentes. Gracias a usted, Ilesa. Por favor, a los apoyos técnicos, tomar atenta nota de las constancias que dejen las edilesas y los ediles. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo tengo dos apreciaciones al proyecto de acuerdo, pues porque ustedes también manifiestan la política pública de vejez y envejecimiento, que pues esta la regula la Secretaría de Integración Social. Pero me surgen, hay unas dudas cuando ustedes dicen que con el tema de la obligación fiscal, ustedes dicen, no, no tiene obligación fiscal, ¿fue que le entendí? No, obligación fiscal. También ahí sabemos que la política pública se está desarrollando ya, entonces en vez, ahí creo que ustedes dicen que articular con la alcaldía y con el IPES, pero también creería que deberían involucrar a integración social porque pues ellos son los que rigen esta política del bienestar de los adultos mayores. Entonces, ese me quedaría como un aporte pues para la segunda intervención del debate. Otro tema es en el artículo 3, la inclusión de personas mayores, o sea, el trabajo que de pronto se les pueda brindar a los adultos mayores. Recordar que por temas de la caja prestacional, los adultos mayores ya después de una edad ya no los pueden vincular tan fácilmente, porque no hay una ARL que los cubra. Entonces, esa es una de las dificultades que se ha tenido. Entonces, también para que lo analicen, porque no es tan solo decir que los vinculen, que les den la oportunidad, porque no va a haber como una vinculación a la carga, a la caja de compensación, a la seguridad social, a la ARL del trabajo que ellos están o lo que los vayan a vincular. Entonces, como para que tener en cuenta ese tema. En el artículo 4 es donde les digo que tener en cuenta la articulación que deben hacer con la Secretaría de Integración Social, porque pues ella es la que dispone eso. En el artículo 6 también nuevamente hablan de la disponibilidad presupuestal. Creo que no se debería dejar la disponibilidad presupuestal porque si no volveríamos a ver que sí, entonces tendría un impacto fiscal, ¿sí? Se debería pues cambiar esa palabra por el acuerdo o la forma que la alcaldía tiene para que se haga este proyecto, que se le coloquen dientes a este proyecto, porque si hablan de una disponibilidad presupuestal, pues sí o sí la alcaldía tiene que dejar presupuesto para eso. Todos lo sabemos que tiene que ser así, pero dejarlo escrito es como que buscar es que otra palabra les ocupe en esa disponibilidad presupuestal. No me quedó claro en el artículo 9 que dicen que se deroga. Y mi pregunta es, no es para que me lo contesten ahorita, sino para el segundo debate, ¿qué se deroga si hasta ahora se está creando este acuerdo? ¿Sí? Porque sabiendo que hay, sí es un consejo de sabios y sabias que por mucho tiempo han estado en la localidad y que efectivamente la alcaldía los ha tenido en cuenta en muchas acciones, en muchos temas, eso no es de ahorita, y siempre les dejan una actividad y quien le acompaña y quien acompañó en el cuatrenio pasado, actividades del Consejo de Sabios y Sabias, donde la misma administración tiene una articulación desde el distrito y les ayudan a ellos a organizar temas y programas para los mismos. No sé si presupuesto les queda o solamente les acompañan con el tema de las actividades que se reflejan. Creo que antes de finalizar, cuando se cambió el Consejo de Sabias y Sabias, creo que fue este año que hubo elección de Consejo de Sabios y Sabias, antes de eso les habían dado unas capacitaciones, unas conmemoraciones de acuerdo con esa feria. ¿Por qué? Porque allí hay mucho talento, hay mucha persona mayor que el hecho de ser mayor no quiere decir que no se le tenga en cuenta por sus saberes, por sus conocimientos, pero es como
ellas pueden ser articuladas a programas o proyectos, pero no sabrías cómo sería la figura, porque no serían pues contratadas por el tema de la regulación de la caja prestacional. Son como dudas que me surgieron del proyecto, yo las dejo ahí por si las quieren analizar o mirar o tener en cuenta. Esas son sugerencias que se le ponen al proyecto para que ustedes como comisión, si a bien lo quieren, en el segundo debate las tengan en cuenta o no. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, Ilesa. Por supuesto que serán tenidas en cuenta en el estudio. ¿Alguien más quiere tener el uso de la palabra? Compañera Gloria, ¿me confirma si alguien va a intervenir de los que están presentes? No, señor presidente. En ese orden de ideas y de nuevo en apego al artículo 80, una vez que hayan intervenido las edilesas y los ediles, procedo a informar que va a cerrarse la discusión. Declaro cerrada la discusión y con el apoyo de los señores secretarios, vamos a poner en consideración de las edilesas y el edil de la comisión, haciendo primero el llamado a lista antes de la votación para votar el proyecto en primer debate. Sí, señor presidente, entonces procedemos a llamar a la lista a la Comisión Octava Permanente de Seguridad y Derechos Humanos. Peña, Milton Eduardo. Presente. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Presente. Rico González, Diana Paola. Presente. Señor presidente, contamos con la asistencia de 13 ediles y edilesas de la Comisión Permanente de Seguridad y Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a usted. Procedamos entonces con la votación en primer debate. Permítame, hago la lectura como corresponde. Un segundo. Procedemos a la votación en primer debate del proyecto de acuerdo local por el bienestar, la dignidad, el envejecimiento activo de las personas mayores. Vive y transforma tu camino con propósito de dignidad. Adelante con el llamado a lista para la votación, secretario. Sí, señor presidente, entonces procedemos a llamar a lista para la votación. Peña, Milton Eduardo. Positivo. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Positivo con sus respectivas modificaciones. Rico González, Diana Paola. Voto positivo con las modificaciones que manifestaron los compañeros. Muchas gracias. Señor presidente, contamos con 3 votos positivos de la Comisión Octava Permanente de Seguridad y Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, así las cosas. Ha sido aprobado en comisión en primer debate el proyecto de acuerdo local por el bienestar, la dignidad, el envejecimiento activo de las personas mayores. Vive y transforma tu camino con propósito de dignidad. Surtido este punto, continuamos con el siguiente. Proposiciones y varios. ¿Alguna dilesa o edil quiere tener el uso de la palabra en proposiciones y varios? Qué pena, es que tenemos la lectura de actas, qué pena. Tiene toda la razón. Gracias por la aclaración. Lo había leído en el orden del día, que también teníamos la aprobación de las actas del día 1, 5 y 15 de diciembre. Procedan con la lectura, por favor. Sí, señor presidente, entonces procedemos a hacer la lectura y aprobación de las actas. Junta Administradora Local de Kennedy, acta de sesión ordinaria plenaria el día 1 de diciembre del 2025 en el recinto de la Junta Administradora Local de Kennedy.
Hora de inicio, 10 de la mañana. Hora de terminación, 10:42 de la mañana. Presidente, John Fernando Ramírez Castillo. Vicepresidente, Luis Sebastián Moreno González. Segundo vicepresidente, Carlos Humberto Olaya Rico. Orden del día, primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himnos de Colombia, Bogotá y Kennedy. Cuarto, temas, apertura de las sesiones ordinarias. Quinto, proposiciones y valles. Sexto, lectura de correspondencia. Desarrollo, primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, la lectura y aprobación del orden del día. Y es aprobado por 10 ediles y edilesas. Tercero, himno de Colombia, Bogotá y Kennedy. Cuarto, tema, apertura, John Fernando Ramírez Calidad pretendiente del cuarto periodo de sesiones ordinarias del año. Asimismo, recuerda que según el artículo 48 del reglamento interno, las sesiones deben ser instaladas por el alcalde o alcaldesa local el día del primero de cada periodo de sesiones ordinarias. Interviene la alcaldesa local de Kennedy, doctora Carla Tatiana María Ospina, quien presenta en saludo en nombre de la alcaldía local de Kennedy y procede a instalar el último periodo de sesiones ordinarias del año. Señala que durante este periodo la corporación estudiará proyectos fundamentales para la localidad, entre ellos el más relevante, el Plan Operativo Anual de Inversión POAI. Constancia de asistencia, ley Diego Fernando Angulo Camacho. Interviene ley Diego Fernando Angulo Camacho, quien inicia presentando un saludo a la alcaldesa local. Manifiesta que las palabras expresadas por la doctora Carla Tatiana Marino Espina. Interviene la iglesia Luz Estela Díaz Arevalo, quien se dirige a un saludo a la alcaldesa local y manifiesta que desea resaltar las palabras anteriormente expuestas por la doctora Carla Tatiana. Señala que la alcaldesa ha expresado con claridad que, aunque la administración desearía que todos los procesos marcharan de manera adecuada, la ejecución de los proyectos dependen directamente de los operadores y el seguimiento. Interviene la iglesia Ángel Lorena Garzón Díaz, a quien resalta un saludo y bienvenida a la alcaldesa local y su equipo de trabajo. Señala que la alcaldesa mencionó la importancia de compartir información relevante a la corporación y en ese sentido recuerda que el día miércoles se tiene programado un debate sobre la ejecución presupuestal, el cual se realizará a las 9:30 de la mañana. Interviene el ley John Fernando Ramírez Castillo, quien señala que conforme al reglamento de la corporación y asuntos tratados en la sesión quedan debidamente radicados en el orden correspondiente, menciona que algunos de ellos han manifestado intención de solicitar una reunión privada entre todos los miembros de la Junta Administradora Local. Quinto punto, proposiciones y varios. Interviene la iglesia Luz Estela Díaz Arevalo, señala que el reglamento interno constituye la hoja de la ruta de la corporación, por lo cual es fundamental que todos los ediles conozcan con claridad cuáles son los cambios que se pretenden introducir. Interviene el presidente de la corporación, John Fernando Ramírez Castillo, y quien señala que esta es apenas el primer acercamiento del proceso de revisión reglamento interno y que de la corporación contará con el tiempo suficiente para realizar el análisis y votación. Sexto punto, lectura de correspondencia. Se deja constancia por parte de Rodrigo Prieto la correspondencia. Interviene la iglesia Luz Estela Díaz Arevalo, quien informa a la mesa directiva que una ciudadana manifestó que había radicado un documento físico dirigido a la corporación, pero no tiene certeza de cuál se trata. Siendo las 10:42 de la mañana, se termina la sesión y se convoca para el día 2 de diciembre del 2025 a las 9:30 de la mañana en el recinto de la Junta Administradora Local de Kennedy. Se deja constancia que este es un resumen sucinto de la grabación de la sesión y se encuentra en custodia de la Secretaría General de la Corporación para su respectiva consulta. Presidente John Fernando Ramírez Castillo, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Olaya Rico. Elaboró Rodrigo Prieto, revisó Fernando Delgado y aprobaron ediles de Kennedy. Siguiente acta. Acta de Junta Administradora Local de Kennedy, acta de sesión ordinaria en plenaria del día 5 de diciembre del 2025 en el recinto de la Junta Administradora Local de Kennedy. Hora de inicio 9:45 de la mañana, hora de terminación 10:11 de la mañana. Presidente John Fernando Ramírez Castillo, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Olaya Rico. Orden del día, primero llamado a lista de verificación del quórum, lectura y aprobación del orden del día. Tercero tema, designación de ponentes de los proyectos de acuerdo de bienestar, dignidad, envejecimiento, presupuesto de vigencia del 2026 POAI, control y mitigación del ruido y jornadas comunitarias y de solidaridad. Cuarto punto, proposiciones y varios. Quinto punto, lectura de correspondencia. Desarrollo, primero llamado a lista de verificación del quórum. El edil Carlos Humberto Olaya Rico deja la constancia, permita dejar una constancia, señor presidente, en relación con la denuncia, constancia de dejé hace 3 días, el 3 de diciembre, miércoles de la presente semana, y el presente año donde mencioné una palabra que considero necesario corregir. Cuando dije tutelar, no me refería a eso, sino a hacer la acción de tutela en materia de solicitar información real y verídica de la administración local.
Segundo, aprobación del orden del día. Se da lectura del orden del día y es aprobado por 10 ediles y edilesas asistentes. Tercero tema, designación de ponentes de los proyectos de acuerdo, bienestar, dignidad, envejecimiento, presupuesto, vigencia 2026 POA, control y mitigación del ruido y jornadas comunitarias de solidaridad. Interviene el edil John Fernando Ramírez Castillo, presidente de la Junta Administradora Local de Kennedy, informa que se da paso al siguiente punto del orden del día correspondiente al tercer punto relacionado con la designación de los ponentes del proyecto de acuerdo POA y persona mayor y cuáles fueron radicados en la corporación los siguientes proyectos. Indica que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 y 77 del reglamento interno se ponen en conocimiento de los ediles y edilesas documentos correspondientes a dichos proyectos de acuerdo. Constancia de asistencia del edil Diego Fernando Angulo Camacho. Interviene John Fernando Ramírez Castillo, presidente de la Junta Administradora Local de Kennedy, informa que se procede al sorteo de las balotas para designación de los ponentes de los proyectos de acuerdo por el cual se despide presupuesto de ingreso y gasto de inversión de Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026. Como resultado del sorteo queda designado como ponente los ediles Luis Sebastián Moreno González, el edil John Fernando Ramírez Castillo y la edilesa Angie Lorena Garzón de Asa como coordinadora. A continuación se pasa al segundo proyecto de acuerdo correspondiente a acuerdo local por el bienestar, dignidad y envejecimiento activo de personas mayores. Vive y transforma tu camino con propósito de dignidad. Señala que se designa como comisión ponente la Comisión Octava Permanente de Seguridad y Derechos Humanos, integrada por el edil Milton Eduardo Peña, presidente, la edilesa Gloria Milena Chamorro Gallego y la edilesa Diana Paula Rico González. Indica que como ponentes el edil Milton Eduardo Peña y la edilesa Gloria Milena Chamorro Gallego. Y como coordinadora la ilesa Diana Paula Rico González. Seguidamente aborda el tercer proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan medidas de gestión de control y mitigación del ruido ambiental y perturbación acústica hacia la comunidad generada por el establecimiento nocturnos y actividades de comercio en la localidad de Kennedy. Designados como ponentes el edil Luis Sebastián Moreno González, la edilesa Ángel Lorena Garzón de Asa y como coordinador el edil Diego Fernando Angulo Camacho. Posteriormente se refiere al proyecto de acuerdo por el cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento de tejido social. Ponentes de los demás, como resultado del sorteo quedan designados como ponentes el edil Diego Fernando Angulo Camacho, la edilesa Angie Lorena Garzón de Asa y como coordinador el edil Luis Sebastián Moreno González. Cuarto punto, proposiciones y varios, no se tienen temas varios. Quinto punto, lectura de correspondencia. Se deja constancia por parte del apoyo técnico la correspondencia y siendo las 10:11 de la mañana se termina la sesión y se convoca para el día 6 de diciembre del 2025 a las 8:30 de la mañana en el recinto de la Junta Administradora Local. Se deja constancia que este es un resumen sucinto de la grabación de la sesión y se encuentra en custodia de la Secretaría General de la Corporación para su respectiva consulta. Presidente John Fernando Ramírez Castillo, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Olaya Rico, elaboró Rodrigo Prieto, revisó Fernando Delgado y aprobaron ediles de Kennedy. Siguiente acta. Acta de sesión ordinaria en plenaria el día 15 de diciembre del 2025 en el recinto de la Junta Administradora Local de Kennedy. Hora de inicio 10 de la mañana, hora de terminación 2 de la tarde. Presidente John Fernando Ramírez Castillo, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Olaya Rico. Orden del día, primero llamado lista de verificación del quórum, segundo lectura y aprobación del orden del día, tercero tema, segundo debate proyecto de acuerdo por el cual se expide presupuesto de ingresos y gastos de inversión del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 y 31 de diciembre del 2026. Cuarto punto, proposiciones y varios. Quinto punto, lectura de correspondencia, desarrollo llamado lista de verificación del quórum. Constancia de la ilesa Luz Estela Díaz Arévalo. Antes de registrar mi asistencia, quiero dejar una constancia. Yo le solicité a la mesa directiva del presidente por la favor de enviarnos comunicación a la Secretaría de Gobierno para que se manifieste sobre la sentencia que dio el Consejo de Estado. A mí me gustaría saberle al presidente si ya envió y si no, señor presidente, manifestarle que la corporada le hará saber la Procuraduría y también a la personilla que estamos faltando a nuestras competencias como mesa directiva. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Se da lectura del orden del día. Es aprobado por 11 ediles y edilesas asistentes. Tercero tema, segundo debate de proyecto de acuerdo por el cual se expide presupuesto de ingreso, gasto de inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Interviene ley John Fernando Ramírez Castillo como presidente de la Junta Administradora Local, dando cumplimiento al artículo 80 del reglamento interno con el siguiente enunciado. Artículo 80, desarrollo del debate. Se abre el debate del proyecto de acuerdo por el cual se expide y el presupuesto de ingreso de gastos, inversión en el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026. Interviene la Ilesa Ángel Lorena Garzón de Asa. Gracias, presidente. Le pediría el apoyo técnico que me ayude con la transmitir la pantalla, por favor, poder representar el documento correspondiente. Gracias, presidente. Entonces, a continuación vamos a rendir la ponencia, ya que el segundo debate, la cual tiene también varios aspectos que se habían mencionado en la primera ponencia. Interviene ley John Fernando Ramírez Castillo. Bueno, vamos a entonces a el uso de la palabra de la administración para el que conteste todas las constancias. Interviene John Santofimme, ingeniero en la alcaldía local de Kennedy, del área de infraestructura. Como primera medida, saluda a la corporación, a los honorables de y a la comunidad en general que nos acompañan. De acuerdo con el requerimiento sobre el tema del contrato del orden de compra de ferretería, bueno, listo. Entonces, el contrato como tal es una orden de compra, es una orden de compra como tal, y esto a través que se suscribe en el marco de precios sobre el tema de materias y construcción de ferretería. Interviene el ley Diego Fernando Angulo Camacho, sí, honorables ponentes, y tengo entendido que es el honorable John Fernando Ramírez Castillo y la Ilesa Ángel Lorena Garzón de Asa, también el honorable Luis Sebastián Moreno González. Yo creo que es bueno recordar el artículo 17 del decreto 158. Permítame leer una parte en específico que también va en concordancia con diferentes intervenciones. Honorable en estudio del apartado de final para lo que ubique mejor si se de pronto están buscando el artículo 17 en el estudio del proyecto de presupuesto, la JAL debería contar con la asesoría del servidor público responsable del presupuesto. Interviene la alcaldesa Carla Tatiana Merino Espina. Muy buenos días para todos, todas. Para todos, creo que voy a referirme a tres inquietudes puntuales que me hace llegar el equipo de trabajo para poder darle curso a este proyecto y continuar con el informe de empalme como es habitual. Interviene el edil Carlos Humberto Layarrico, doctora Carla Tatiana Marín, no me respondió qué hacía el señor Carlos Alberto Pinzón Molina en la materia de que yo le acabo de consultar, entonces yo quiero saber a viva voz suya qué hacía el personaje haciendo toma de decisiones en una unión temporal que él era representante legal. Interviene Adriana de la Torre. En efecto, entonces, como administración encontraríamos favorable hacer este ajuste, lo cual ya en el Excel dejaríamos la cifra final para que quede allí actualizado, lo cual no nos modifica el rubro presupuestal, ni la asignación presupuestal, ni el porcentaje de asignación señalado en el CONFIS en ninguno de los otros proyectos e inversión. Interviene ley Juan Carlos Real Pio Valle. Yo sí había hecho mención en el tema de ruido y cómo se iba a fortalecer, inclusive me fui más allá, pero ya no nombramos las inquietudes de toda la corporación para que por favor nos las resuelvan, pero en ese componente había hecho inclusive. Eh, Interviene ley Diego Fernando Angulo Camacho, no a seguirle. Yo creo que eso es no darle más larga, señor presidente, y creo que lo que quedó, quedó, lo que está dicho, en sentido más que todo presupuestal. Sin embargo, hoy es el debate de la plenaria que va a decidir si se aprueba o no. Y recordemos algo, honorables ediles y edilesas, el decreto que antes regía en términos presupuestales para los fondos se modificó. Interviene ley John Fernando Ramírez Castillo, muchas gracias. Entonces vamos a proceder a hacer la proposición para votación en bloque del proyecto de acuerdo del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia de fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2026. Por favor, proposición de votación en bloque del proyecto de acuerdo. Gracias. Se deja, se da lectura y es aprobada la proposición para votar el artículo en bloque por 11 iglesias asistentes. Interviene ley John Fernando Ramírez Castillo. Vamos entonces a hacer la llamada lista para verificar la plenaria como tal que va a votar. Gracias. Hay quórum para deliberar y para decidir con 10 eiles e ilesas presentes y un eil ausente. Interviene ley John Fernando Ramírez Castillo. Bueno, procedemos entonces a votación del proyecto de acuerdo.
Se da lectura y es aprobado el proyecto de acuerdo según el debate con 7 votos positivos, 3 votos negativos y uno ausente y 10 ediles e ilesas asistentes y uno edil ausente. Interviene el edil Fernando Ramírez Castillo en ese orden, teniendo en cuenta que tenemos 3 votos negativos, 7 positivos y uno ausente, que ha aprobado el proyecto de acuerdo por el cual se expide el presupuesto de ingreso, gasto de inversión de Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2026. Cuarto punto, proposiciones y varios, interviene el edil Carlos Humberto Loya Rico. No solamente de acuerdo a la solicitud han hecho los colegas para remitir a la Secretaría de Gobierno, en la materia de que iba a tener en cuenta una vez esté ya notificado el fallo del Consejo de Estado. Interviene la Iglesia Luz Estela Díaz Arévalo. A mí me gustaría escuchar quién firmará este acuerdo local, porque es importante tenerlo, y a leer que se manifestó. Acá dice la sentencia que aquí no tiene ningún recurso. Quinto punto, lectura de correspondencia. Se da constancia por parte de Rodrigo Prieto de la siguiente correspondencia y que no se tiene correspondencia, siendo las 2:01 de la tarde. Se termina la sesión y se convoca para el día 16 de diciembre del 2025 a las 9:30 de la mañana en el recinto de la Junta Administradora Local de Kennedy. Se deja constancia que esta es un acta transcrita de la grabación de la sesión y se encuentra en custodia de la Secretaría General de la Corporación para su respectiva consulta. Presidente John Fernando Ramírez Castillo, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Laya Rico. Elaboró Ivonne Ramírez, revisó Fernando Delgado y aprobaron ediles de Kennedy. Señor presidente, ha sido leída las actas en bloque del orden del día de hoy. Muchas gracias. Procedemos entonces con el llamado a lista para la votación y aprobación de actas. Sí, señor presidente, entonces procedemos a llamar a lista para la aprobación de las actas leídas en bloque el día de hoy. Ángulo Camacho, Diego Fernando. ¿Llamo o espero? La ilesa Diana Castro. O sigo y ahorita lo llamo, ¿sí? Castro Vargas, Diana Carolina. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Aprobadas las actas leídas. Díaz Arevalo, Luz Estela. Gracias. Permítame dejar una constancia, señor secretario. Lo que pasa es que yo dejé en las dos actas, que revisen el audio, donde yo manifesté al presidente que por favor le diera un alcance a la comunicación que llegó de la Procuraduría con el tema donde pedían información sobre los 11 diles, y que yo vi en la contestación que él nunca manifestó, que yo me he manifestado diciendo que la señora alcaldesa estaba inhabilitada. No vi en la contestación de la Procuraduría, y le he pedido por favor al presidente que le haga un alcance a este documento que le dieron entrega, y yo no lo vi referenciado ahí en los proposiciones y varios, para que la tengan en cuenta. Si gustan, revisen el audio, pues para que por favor eso quede. Aprobadas las actas, recordando que son transcritas. Gracias. Garzón de Asa, Angie Lorena. Gracias. Para que es más como de forma, no es de fondo, pero en el acta especialmente del 15, en la transcripción ustedes en algunos colocan interviene el edil, en otros no, entonces sugiero eliminar como esa parte antes de las intervenciones de los ediles. Y al finalizar hay como una constancia, si no estoy mal, del edil Carlos, tiene doble S, entonces digamos como esos detallitos, y hay una parte donde me está apareciendo como con diferente fuente para que se nos vayan muy bien las actas frente a esa redacción de las mismas, así aprobadas. Gracias. Moreno González, Luis Sebastián. Aprobadas con las modificaciones solicitadas. Gracias.
Olaya Rico, Carlos Humberto. Aprobada con las respectivas modificaciones. Gracias. Peña, Peña, Milton Eduardo. Aprobadas con modificaciones. Sí, señor, registrado el voto. Ramírez Castillo, John Fernando. Aprobar las actas leídas. Sí, señor, registrado el voto. Real P. Ovalle Juan Carlos. Aprobadas las actas con modificaciones. Gracias. Sí, señor, registrado el voto. Rico González, Diana Paola. Doy aprobación con las modificaciones que manifestaron las compañeras. Muchas gracias. Castro Vargas, Diana Carolina. Aprobadas las actas leídas, gracias. Señor presidente, contamos con 10 votos que dan aprobación a las actas leídas el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora sí, surtido este punto del orden del día, continuamos con el siguiente. Proposiciones y varios. ¿Alguna edilesa o edil quiere tener el uso de la palabra? Yo, presidente Carlos Olaya. Tiene el uso de la palabra el Carlos Olaya. Gracias. Solamente quiero hacer referencia en la materia que he dejado las constancias el día de ayer y antier, y como integrante de la mesa directiva y aprovechando que están los compañeros aquí, integrantes también, presidente y vicepresidente, de solicitarle a la Secretaría de Gobierno qué va a pasar con el tema del encargo aquí en la alcaldía local. Yo no me quiero imaginar el peor escenario, que vayan a buscar maneras dilatorias, porque ya esta es una decisión en segunda instancia del Consejo de Estado desde el 11 de diciembre. Entonces yo sí solicito, y si no le pido desde ya, yo no sé dónde estará el apoyo jurídico, y si está escuchando, lo firmaré como segundo vicepresidente para que no busquen maneras dilatorias y que ya el gobierno decida quién va a llegar de encargo acá a la localidad. Gracias, presidente. Gracias. ¿Alguien más en el uso de la palabra en proposiciones y varios? Continuamos con el siguiente punto del orden del día, lectura de correspondencia. Sí, señor presidente, entonces como correspondencia del día de hoy, primero tenemos acta de reunión ordinaria del Consejo Local de Discapacidad de diciembre. Ya se fue enviado a todos los corporados. Segundo, tenemos respuesta de demoras de incumplimiento de pagos por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del CIA 1160 del 2024. Eh, y la información ya fue enviada también a todos los corporados. Tercero, tenemos respuesta de radicado de la Secretaría de Movilidad. Ya esta información también fue enviada a todos los corporados. Como cuarto, tenemos el derecho de petición OBC y medios alternativos de LGBTIQ+. Pues ya también esta información fue enviada también a los corporados. Quinto, tenemos la prórroga de derecho de petición. Esto sí es para Leil Carlos Humberto Laya Rico. Y sexto, tenemos el derecho de petición de selección de artistas temporadas navideñas. Esta información también ya fue enviada a los correos de cada uno de los corporados. Señor presidente, ha sido leída la correspondencia. Muchas gracias. Y así ha sido evacuado entonces todos los puntos del orden del día. Finaliza la sesión del día de hoy, siendo las 10:59 de la mañana, y convocamos para el día de mañana a las 9:30. Muy buenas tardes a todos.